Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Continuando con los temas que estábamos viendo de la iniciación en las semanas anteriores, quisimos ahora ya ir abordando más de lleno un trabajo de fondo o en qué consiste nuestro trabajo de la iniciación. El título es Los tres guardianes del umbral. Vamos a ir explicando, aparte de lo que en clases anteriores ya hemos ido viendo sobre la iniciación, que comprende esa iniciación. Quizás para el común denominador de las personas, la iniciación es simplemente un tema como de universidad, de estudio o de grados que nosotros podemos adquirir en base a una experiencia solamente de estudio. Nosotros hablamos desde otro ángulo, la iniciación desde el lado esotérico o espiritual, o desde el lado, vamos a decirlo así, en la búsqueda de crear ese hombre en su equilibrio, en sus 5 centros. No solamente la persona que sabe desarrollarse en el mundo material, sino que sabe desenvolverse en el mundo interior. Y quizás eso es algo que no está en las universidades ni en los libros que hemos estudiado en el colegio o en los libros de texto. La iniciación, como hemos ido diciendo y haciendo un poco un recuerdo de lo que hemos hablado anteriormente, es nuestra propia vida. ¿Qué hacemos de la vida y en qué acaba? Y después de que aparente acaba nuestra vida, ¿qué continúa? Si para nosotros la vida es una simple secuencia de eventos sin sentido, en los que intentamos de alguna forma vivir lo mejor posible y dejar un recuerdo a través de la historia solamente de nuestros hechos, pues es realmente muy pobre nuestra forma de vida o forma de creer que la vida continúa de una forma nada más material, ¿no? Nosotros sabemos y buscamos que el individuo se realice como hombre, porque hombres como tal no somos. Somos personas, individuos sociales. Nos desenvolvemos como tales y hemos creado sociedades, países, culturas en los diferentes puntos del planeta, y la historia ha registrado los grandes eventos históricos y descalabros de la humanidad. Pero eso no indica el desarrollo del hombre. El desarrollo del hombre está dentro y se refleja en sus acciones. Y si hacemos un repaso a la historia, un repaso incluso a nuestra vida o a la vida de una sociedad, de un país, no podríamos decir que la sociedad se ha desarrollado como hombres auténticos y plenos. Hemos desarrollado el mundo material. Ha habido vamos a decir, mejoramiento tecnológico, material. Pero ¿será que el hombre se ha desarrollado a sí mismo? En la actualidad, el desequilibrio social, económico, cultural, no es más que el reflejo de una sociedad dividida en la que nosotros nos hemos vuelto individualistas, egoístas, y el resultado es lo que vivimos. Las diferentes épocas, guerras, desigualdades, acumulando una parte de la sociedad un gran beneficio a costa del sufrimiento de muchos otros, en donde cada uno solo piensa en sus propios intereses porque ¿qué más hay que hacer? Es lo que me toca, etcétera, etcétera, etcétera.
Vivimos una época de grandes desarrollos, de grandes beneficios y no sabemos utilizarlos. O solamente unos pocos obtienen esos beneficios, cuando es de bien sabido que todos tendríamos la posibilidad de tener una vida mejor. Por eso la iniciación, que es tu vida misma, es lo que busca el desarrollo interno, crear al hombre íntegro, el hombre equilibrado, el hombre superior. No ese hombre de lo que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, que hablaban de ese superhombre de una raza superior. No, no hay razas superiores, no hay hombres superiores a otros. Todos tenemos la posibilidad de ser superiores a nuestras propias debilidades. Ese es el hombre superior, el que se supera a sí mismo, no que es superior a otro, no el que se compara. Quizás ese fue el engaño de esa época, en donde creímos que para ser superiores hay que diferenciarse de los demás. No, al contrario. Cuando nos incluimos dentro de ese los demás y desde adentro vencemos nuestras debilidades y compartimos lo que es la bondad, el amor, la generosidad, creamos al hombre superior, que no se diferencia de los demás hombres porque es superior a ellos, sino porque es igual a ellos, porque se conoce a sí mismo y se entiende porque entiende a los demás. Ese es el hombre que necesitamos crear. Ese es el superhombre de la autorrealización, de la iniciación. ¿Y en dónde va a escribir el hombre su iniciación? Sobre su propia vara, es decir, sobre su columna vertebral. Interesante, ¿no? Interesante, porque esta cuestión de escribir la iniciación sobre tu vara nos recuerda mucho los misterios isíacos, misterios egipcios, el báculo de poder que en algunas sociedades siempre ha sido como un símbolo de respeto a aquellos antiguos ancianos que representaban esa sabiduría, esa enseñanza, y cuando andaban en un báculo, ese báculo tenía, como los antiguos nórdicos, inscripciones rúnicas, mensajes, y sobre ese báculo se escribe nuestro desarrollo interno. Es claro que las tradiciones y las historias se han perdido y vemos ese báculo como un instrumento nada más simbólico, o ya por último, como se dice, como un apoyo para aquellos que ya no pueden caminar. Es triste que la humanidad se ha olvidado de esos valores, de esos principios. Por eso, a través de la gnosis, de estos estudios, queremos volver a lo que es al trabajo interior, al hombre que se crea a sí mismo, que se vence a sí mismo, que se desarrolla a sí mismo. Repito, esto no lo vamos a encontrar en los libros de textos, en la universidad. Esto nunca se nos enseñó en la escuela. Sí en las antiguas escuelas iniciáticas, sí en las antiguas escuelas esotéricas, sí en los antiguos misterios egipcios, o caldeos, o mayas, etcétera, etcétera. Tradiciones ocultas, pequeñas, vamos a decir, aspirantes, pequeñas sociedades de aspirantes. Muchos querían introducirse a estos misterios, muchos también salían corriendo de estos misterios porque no lo entendían. ¿Acaso no fue lo mismo que sucedió en antiguas épocas, en el siglo de 1100 o del siglo 1000, donde los templarios y órdenes secretas nos hablaban de los misterios del Bafometo o misterios iniciáticos, que ahora han estado de moda nuevamente en algunas nuevas religiones,
donde Eliphas Levi, pues de alguna manera, develara un poco lo que era estos misterios del tifón Baphomet, y que pues en la época de los antiguos templarios les costó la vida, porque no entendemos. Creemos que todo es bueno o todo es malo. Que tener una buena vida, tener hijos, un buen trabajo y dejar esa semilla al pasado, eso es cumplir con la vida. Mis queridos amigos, creo que el hombre es más que un simple animal, un animal intelectual, porque así se nos dice. Creo que podemos ser algo más, ¿no? Creo que podemos ser individuos conscientes, que pudiéramos dirigir una vida autoconsciente. Es más, pudiéramos dejar de ser individuos y convertirnos en una sociedad en el que el tú y el yo no existen, en el que solo existe tú, integrarnos con un todo. Pero claro, esto ya se ha olvidado. Vivimos en la sociedad de la individualidad, del egoísmo, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que regresar a los antiguos misterios, como mencionaba, a los misterios, y tener el valor de introducirnos a ellos. No hablo de un culto esotérico, aunque de ellos han devenido. Hablo de los misterios de tu propia vida, los misterios de tu propio interior, que debemos trascender. Y se trascienden cuando empezamos a conocer las claves del trabajo. Dentro de la gnosis damos esas claves, lo hemos repetido en infinidad de veces, los misterios de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Toda iniciación se recibe en la vara, que es símbolo de la transmutación de las energías creadoras. El misterio de la creación está o reside en nuestros órganos creadores. Que esto no lo hemos entendido, que en la actualidad se ha pervertido, que hoy en día hablar sobre sexualidad ya no se ha vuelto un tabú, sino algo peor. Te pueden condenar si hablas de ciertos elementos de abusos que se están haciendo al sexo, pero como está de moda ya el abuso del sexo, en su aspecto mal canalizado, el que dice, señores, el sexo tiene otra función trascendente, superior a la de generar vida o de generar la vida a través de la infrasexualidad, resulta que ahora, de una época de restricción, ahora hemos pasado a una época de libertinaje, y aquellos que dicen no al libertinaje los tachan de conservadores, incluso hasta pueden ir parar a la cárcel. ¿Qué está sucediendo? Nosotros tenemos que ser más concisos. No podemos irnos a un extremo de condenar, ocultar la energía creadora maravillosa que debe ser trascendida y transmutada. No podemos, en épocas anteriores, de ocultar y condenar, ahora a irnos al otro extremo de decir la sexualidad tiene que ser libre y todos contra todos. ¿Qué nos pasa? La iniciación está basada justamente en nuestras energías creadoras y en los 3, obviamente incluido dentro de estos 3 factores de la revolución de la conciencia. No puede haber iniciación si no hay transmutación. Esto está en todas las escuelas iniciáticas, está bien definido. Tus energías son tu vida. Si tú derrochas tu vida, es decir, tus energías creadoras, no tienes material de trabajo, no tienes material con el cual entrar a la iniciación. No, es que eso es injusto porque no se puede. Bueno, señores, es que esto no se trata de lo justo o de lo injusto, o que queramos nosotros hacer coincidir a nuestros intereses egoístas
el desarrollo espiritual. Déjenme decirles, mis queridos amigos, las iniciaciones no son del yo, es decir, de mis ambiciones. Las iniciaciones no son de mis deseos, porque el yo primero se degenera y nos degenera. Pero cuando se da cuenta que degenerando o degenerándose, ya luego no puede continuar, porque un cuerpo ya degenerado puede morir muy rápido, entonces el ego dice, quiero más placeres, quiero más satisfacciones, vivir más. Casi el ego se quiere volver inmortal, nuestros propios defectos, y ahora dice, ahora me vuelvo espiritual, ahora me vuelvo un gran ser, un maestro, y ahora ya no codicia a lo mejor dinero o poder en el ámbito nada más, digamos, de trabajo. Ahora codicia poder espiritual, poderes, desarrollar cualidades. Y ahora esto se ha puesto también muy de moda, ¿no? En películas de los superhéroes, ¿no? O jóvenes que desarrollan poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿cuál es el proceso, ¿no? Es decir, si no ambiciono dinero o perversión en mi vida a través del dinero, ahora me trasciendo, me visto de blanco, me pongo una barba larga y ambiciono para que todos los demás me reconozcan como un maestro y un gurú. El yo también quiere la iniciación, pero mis queridos amigos, el yo no puede recibir la iniciación. La iniciación la recibe el alma. Necesitamos libertarnos de tantos condicionamientos. Mis queridos amigos, desafortunadamente nadie nos ha enseñado esto que estamos hablando, porque este conocimiento siempre ha sido un conocimiento oculto, secreto. Precisamente ¿por qué? Porque no estamos preparados. Y cuando en el antiguo Egipto se nos lanzaba a las primeras pruebas, no hablo de pruebas mayores, sino a las menores, y teníamos que pasar por las 4 pruebas de la Esfinge, pues muchos acababan pues en el Nilo, comidos por cocodrilos, otros abrazados por las llamas. Hoy en día estas pruebas menores es nuestra propia vida. Si queremos buscar un conocimiento, ustedes se habrán dado cuenta, si ustedes tienen anhelos espirituales, cuántas veces nos ha costado inclusive encontrar la gnosis. Quizás algunos la han encontrado en una primera búsqueda en su vida, pero muchas otras personas han pasado por muchas escuelas hasta que han dicho, esto era lo que yo anhelaba. Ya encontré el sentido al descubrir estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero antes tuvimos que pasar muchas pruebas, o quizás desde vidas pasadas. Cuando nosotros empezamos ya a comprender que nuestra vida es una obra maestra con la cual yo tengo que construirla a través de mis acciones, sentimientos, pensamientos, entro a lo que se llama a las pruebas y luego a lo que es los primeros enfrentamientos que empezamos a tener. Son como 3 guardianes. ¿Por qué se le dicen guardianes? Guardianes del misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Dónde está encerrado el misterio? ¿Y qué encierra ese misterio? ¿Cuáles son estos 3 guardianes? Se les dicen del umbral. El umbral entre la oscuridad y la luz, entre la ignorancia y la sabiduría. Hay 3 guardianes que nos obstaculizan el camino del autoconocimiento. Escuchen bien, autoconocimiento, no del conocimiento, porque conocimiento hay mucho, conocimiento de las estrellas, conocimiento de la vida, conocimiento de aquello que queramos buscarlo, podremos encontrar en muchos libros. Pero la vida misma de cada uno y autoconocernos, eso es muy diferente. Quizás habrá muchos manuales de ética, muchos manuales de conducta que nos puedan
hacer tener una mejor vida o un mejor comportamiento social. Pero eso no significa autoconocimiento, significa solo conocimiento. Yo sé que no debo matar porque si mato voy en contra de otras personas o la ley me puede encarcelar, pero eso no significa que yo he hecho conciencia de la importancia de la vida de mis semejantes y que debe de ser igual que la mía, la de él también respetada y por lo tanto no debo matar, por ejemplo, o no debo robar, o no debo mentir, no debo insultar, no debo agredir. Es muy diferente el autoconocimiento del conocimiento. Nosotros podemos compartir conocimiento de nuestro autoconocimiento para que cada uno lo experimente por sí mismo. Pero si solo tenemos información y no trabajamos o no nos autoconocemos, esa información se vuelve inútil. A lo mejor a cierto nivel para vivir en una sociedad de forma un poco más civilizada, para no andar matándonos unos a otros. Aunque pues ya conforme se ven las cosas cada vez está peor, ¿no? Este campo también, ¿no? Entonces, el primer guardián, que es como un espejo para nosotros, nos muestra en el mundo astral lo que serían el mundo del deseo. Es nuestro primer enemigo. Acuérdense que dentro del budismo se hablaba de las 4 nobles verdades, que nos decían, existe el sufrimiento, ¿quién lo negaría? Existe luego una causa de ese sufrimiento que es el deseo. La tercera noble verdad nos dice que podemos acabar con el sufrimiento si acabamos con el deseo. Y la cuarta noble verdad, hay un camino. En la Gnosis lo traduciríamos. La primera, obviamente, existe el sufrimiento, que es el karma. Existe, obviamente, el deseo, que es el ego. Podemos acabar con el ego, con la muerte mística. Y el conocimiento para acabar con el deseo y poder trabajar con la muerte mística es el arcano ZF, la transmutación. Entonces, este primer guardián justamente está en relación, es justamente el deseo. Vamos a tenernos que enfrentar cuando estamos buscando. Si uno se da cuenta, cuando uno busca algo más de espiritualidad, el deseo, uno le dice, eso son tonteras, hombre, mejor vete al antro. Pero si tú estás muy bien, estás disfrutando de tu cervecita, de tu pachanguita, de tu tequilita, o sea, ¿qué de malo tiene un tequilita? ¿Qué de malo tiene la pachanga? El deseo. Dormir la conciencia. Cuando uno quiere decir, quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser fiel a mi esposo, el ego del adulterio dice, hombre, si todo el mundo tiene 2 o 3 mujeres, ¿qué de malo tiene? Total, una canita al aire, ¿quién se va a enterar? Dice el deseo. Y entonces, ¿en qué nos convertimos? Entonces, cuando uno quiere cambiar, el primer guardián del umbral va a ser nuestros deseos. Deseos carnales, pasionales, deseos en nuestros más pequeños ámbitos de nuestra vida, nos van a sacar de esta búsqueda interior. Pero en sí el deseo es como un espejo. Cuando llamamos a este guardián, es como que encarna todas nuestras debilidades como deseos. Y entonces uno tiene que vencer los deseos, decir, voy a dejar de ser como el común denominador de las personas. Voy a dejar de ser víctima. Según el budismo, si nos enseña que la causa del karma con la gnosis
y con el budismo que nos dice que es la causa del dolor, te quieres librar del dolor, líbrate del deseo. Fácil, ¿no? Pero ¿quién sacrifica al deseo? Si vivimos en una sociedad donde todo está involucrada a alimentar nuestros 5 sentidos para la satisfacción personal, para mi deseo personal, para mi deseo egoísta. Si se nos ha educado de forma equivocada. Un niño, ustedes se dan cuenta de pequeños, cuando todavía son muy pequeños, porque cada vez ya les entran más muchas cosas desde ya pequeños, pero cuando todavía son muy pequeños, un niño de naturaleza es altruista, comparte. Cuando ya se empieza a relacionar con otros niños, empieza a entrarle ciertos eguitos al niño y empieza ya con lo mío, etcétera, y hay que enseñarles. Pero su naturaleza, incluso cuando es un simple bebé, solo nos puede transmitir amor, ternura. Y ese niño no quiere más que aprender. Él no conoce ni lo mío ni lo tuyo, él ve todo como un todo. Nosotros hemos perdido esa capacidad de asombro de los niños, porque nos hemos vuelto egoístas, porque nos han metido en la educación, en una sociedad de consumo, el miedo. Es que si no lo agarras tú, lo agarrará tu vecino. Es más, agarra doble, aunque luego le falte a otro, porque no sabes si mañana te va a faltar a ti. Tú piensa en ti, a final de cuentas todo el mundo hace igual. Si no lo haces tú, lo hará el vecino. Y si así todos pensamos, alguien se va a quedar sin algo. ¿Será justo? ¿Será humano? ¿Nos hemos vuelto crueles? Y alguien diría, no, yo no tomo nada. No tomas nada cuando compras productos en China pagados a centavos para que tú lo tengas aquí por un poco precio, en vez de comprar un producto que a lo mejor puede costar un poco más, pero que está producido en tu país. No, yo no le hago mal a nadie. ¿Seguro que no haces mal a nadie comprando a veces lo más supuestamente barato que viene de países que explotan a niños y a jóvenes? ¿Será que no somos egoístas? Es que es fácil decir, yo no hago mal a nadie. ¿Será que en mi trabajo también, escalando de puestos, yo nunca he hecho de menos o he quitado la oportunidad a otros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Será que cuando he tenido un poco de más, me lo he consumido para mi satisfacción personal y nunca he ayudado a otros? ¿Será? Cada uno tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y este es nuestro primer guardián del umbral, se dice, el deseo. Entonces, cuando buscamos la iniciación, es decir, nuestro desarrollo íntimo, lo primero que vamos a tener que enfrentar son el mundo de los deseos. Este es en el mundo astral. ¿Sí? Preguntan, mi trabajo requiere de esfuerzos intelectuales y de obreros. ¿Eso es retardatario para lograr la iniciación? Pues no podríamos decir que su trabajo requiere de esfuerzos intelectuales y de obreros. Eso de obreros no entiendo qué significa. Bueno, pues aquí yo le recomendaría que preguntan que si su trabajo es intelectual, si eso va en contra de la iniciación. Estoy entendiendo, ¿no? Ahí les recomendaría que vea la conferencia de los 5 centros de la máquina humana. Si no tiene mucho trabajo intelectual, luego hay que ir equilibrando los demás centros para no desviarnos demasiado del tema, ¿no? Entonces, si uno equilibra centros, puede tener un trabajo muy intelectual, pero luego puede compensar sus otros centros. Porque, claro, para esa pregunta habría que investigar un poco más. Exactamente. Definitivamente que para la iniciación necesitamos el buen ganarnos la vida. Si alguien de nosotros, ya ampliando ahora su pregunta con otro aspecto, vivimos de forma deshonesta, es decir, si vivimos vendiendo alcohol o en aspectos de prostitución o en drogas o en, no sé, en el crimen organizado o en cosas ilícitas,
pues ¿cómo vamos a desarrollar el alma si estamos alimentando al ego, en pocas palabras? O sea, la iniciación y la energía creadora de la transmutación, como iremos viendo en los misterios mayores, no puede ascender en nosotros, que esas son las 8 virtudes de Kundalini, no puede ascender en nosotros si no somos honestos en la vida, y menos si somos mentirosos. Hoy es muy común, ¿no? Total, dicen, mentir a quien daña, ¿no? Hay por ahí un dicho, ¿no? Algo así de... no me acuerdo cómo era ese dicho, era muy típico, ¿no? Mentir no empobrece o... Exacto, prometer no empobrece, ¿no? Total, si luego no cumplo, ¿cuál es el problema? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno quiere realizarse a sí mismo, la realización íntima del ser, porque todos tenemos un ser, aunque ahorita somos una pequeña chispita de ese ser, requiere de verdaderos sacrificios, ¿no? Y los primeros sacrificios empiezan por el mundo astral, que es el mundo de los deseos. Acuérdense también que hay 3 traidores que matan al Cristo. ¿Alguien se recuerda del primer traidor? ¿Alguien podría decir? Judas. ¿Y Judas qué hace? ¿Vende al Cristo con qué? Por dinero. Es decir, 30 monedas de plata. Es el símbolo que hoy en día vivimos. Nos vendemos por dinero, mis queridos amigos, por nuestro trabajo, por etcétera, etcétera. No hablo de no ser responsables. No estoy hablando de que si soy padre de familia y tengo que traer a mis hijos el pan diario, tengo que empezar por ser un buen dueño de casa, obviamente, o sea, ser una persona responsable de mi hogar. Pero muchas veces nos quedamos atrapados por el mundo material. No, es que necesito porque tengo que, pues sí, mi casa y todo, pero luego resulta que mi casa es porque ya me quise comprar una casa mejor, ya tengo 2, 3 coches, ya, o sea, muchos lujos que han vuelto mi vida o me han atrapado en una vida llena de deudas que luego ya no puedo ni salir. Y ya no tengo tiempo ni para mí. Casi que estoy trabajando toda mi vida y casi cuando ya llega mi vejez dije, ya pagué mi hipoteca, ¿no? Y dices, ¿y para qué la quieres? Y ya estás que no te puedes ni mover. O sea, toda tu vida pagando tu casa, pagando intereses sobre intereses, que eso es terrible hoy en día, esta cuestión de las hipotecas, que incluso en ciertos países ya hasta las hipotecas las heredan los hijos. En vez de que hereden la casa, heredan la deuda. Qué buen negocio, por ahí se han montado algunos banqueros, ¿no? O sea, toda tu vida trabajando como burro para pagar algo que tendría que ser un derecho de tener un techo donde vivir. Mejor nos vamos a una choza y vivamos ahí, pero vivamos haciendo otras cosas y vivamos más felices. Pero toda tu vida matándote para pagar una hipoteca que si luego viene una crisis económica hasta te la quitan, y encima lo peor de lo peor es que no solamente te quedas sin casa, sino que encima estás sin casa y la sigues debiendo. Y tú ya la pagaste un montón de veces, su valor real de esa casa. Tú ya la has pagado un montón de veces, pero claro, uno no lo sabe. Qué mundo tan cruel, mis queridos amigos. En ese mundo estamos metidos. Nosotros no estamos promoviendo irnos en contra ni de gobiernos, ni de instituciones, ni de bancos, ni de nada. Les estoy diciendo, no se dejen atrapar. Porque el mundo de los deseos, es que tú querías más. Y sobregiraste tu tarjetita de crédito. Y como esas tarjetitas de crédito son intereses del 800 o del 8000%, porque es una barbaridad. Si debía 100, al final acabo debiendo 100.000. Pues tú solo, como no aprendiste a pagar los días de corte, la cantidad, pues luego la ambición nos la venden muy bien. La felicidad a meses sin intereses, dicen los anuncios. ¿Será?
mis queridos amigos, el deseo es nuestro talón de Aquiles. Si queremos ser felices, dejemos, como dicen los 4 principios budistas, dejemos ya de desear. Hay que morir, mis queridos amigos, en nuestras ambiciones. Hay que recuperar a nuestra alma. Entonces la primera prueba es bien difícil. No prueba, sino nos tenemos que enfrentar a ese primer guardián del umbral, a los deseos. Y déjenme decirles que toda nuestra vida vamos a tener que trabajar con estos 3 guardianes, incluso en los misterios mayores. ¿Cuál es el segundo guardián? Sí. ¿En el mundo de los deseos se encuentran también los miedos? ¿Eso es lo que preguntan? Pues es que a través de los miedos uno cae en el deseo. A través de cuidado, que si no tiene suficiente, acumula más. Pero ¿quién realmente tiene miedo dentro de nosotros? El deseo, el miedo a quedarme sin algo que deseo. Nos manejan a través de los miedos para los deseos. El miedo es una faceta terrible del ego que la encontramos en todos los niveles. Y tenemos miedo porque nos hemos quedado aislados de nuestra alma. Si uno se conecta con su alma, con su conciencia, tiene fe en su ser, en su alma. Y no tiene por qué tener miedo, porque sabemos que lo que sea, será. Y lo que no tiene que ser, no será. Así de fácil. No significa que uno no haga, no luche en la vida. Pero vivir por miedo, mejor es no vivir. De verdad, les digo. Así nos tienen. Con el miedo. Nos sueltan un poco, nos endrogan con aspectos materiales, con deseos. Decimos, qué bueno, así pasó ahora en España, ¿no? Había mucho dinero. Y luego les cae la crisis. Claro, ya se habían acostumbrado a vivir bien, a tener mucho, y ahora dicen, si quieres trabajar, a una 4ª parte de lo que te pagaba antes. No, bueno, está bien, porque como ya me enviciaron, es como la droga, así es como un joven, primero se las dan gratis en las escuelas, para que se empiecen a enviciar, y cuando ya están bien enviciados, ahora sí me vas a pagar. Pero claro, ya está contaminado el pobre joven. Su cuerpo ya no puede decir lo dejo y hace lo que sea, roba, mata, todo su dinero, desfalca a la familia con tal de obtener lo que es la droga, ¿no? Pero ¿dónde estuvo el problema? Que somos muy ignorantes y nos dejamos vencer por los deseos, y después el miedo viene como esa consecuencia, como un círculo vicioso. Pasamos al segundo guardián del umbral que está en el mundo, y este es terrible también, en la mente. En la mala mente. Acuérdense que el problema de la mente es que no hemos comprendido que hay una mente, la mente sensorial o sensual, o la mente inferior, es útil en ciertos niveles de trabajo, para desenvolvernos, para hacer cuentas, pero no nos hemos abierto a la mente superior, a la mente interior. Entonces la mente es la que nos mete en todo tipo de problemas. En este guardián es el que no nos deja avanzar. Aquí entra más fuertemente los miedos con la mente, las dudas, los cuestionamientos. No veo porque no lo creo, pero ¿cómo vas a creer si nunca experimentas? Y como no lo veo, no lo creo, nunca lo hago. Nunca busco en mi interior. Es terrible. Esta segunda mente es la que busca siempre justificar todo, nuestras acciones equivocadas,
en las cuales nunca tenemos nosotros la culpa de nada. Porque en nuestro mundo creamos en un mundo ficticio de una mente que solo se alimenta de los 5 sentidos materiales y no puede recibir nada de los mundos superiores. Entonces dicen, bueno, pues si este mundo solo hay esto que veo aquí en el mundo material, pues hay que trabajar en el mundo material y nos convertimos en muy buenas maquinitas de producción. Porque nunca vimos el mundo espiritual, nunca nadie nos enseñó a abrir nuestra mente interior. Entonces este segundo guardián dentro de la iniciación hay que enfrentarlo y decirle, mente, tú tienes que ponerte a mi servicio, no yo te voy a servir a ti. La simbología esotérica nos dice, cuando el mismo Jesús entra a Jerusalén, entra montado en un borrico. ¿Qué significa? Que hay que montar a la mente, no el borrico a nosotros. Si la mente nos controla, estamos perdidos, mis queridos amigos. Porque la mente nos lleva por la calle de la amargura, nos llena de problemas, preocupaciones. O sea, nos hace un callejón sin salida del que la única salida es seguir trabajando. O por último, si andamos en malos pasos, en una vida muchas veces de perdición, de la que no vemos salida, ¿no? Cuando viene el mismo Jesús el Cristo, Él viene a ayudar a los más desvalidos, ¿no? Diciendo, podemos, a pesar de que hayamos caído en lo más bajo, rescatarnos. ¿Quién se rescata? Uno a sí mismo. Con la ayuda de la enseñanza que nos transmita alguien, estoy de acuerdo. Pero realmente quien se salva es uno. Y ese uno que se salva es tu Dios interior, tu Cristo íntimo te salva. Que está en relación con Dios y con el Cristo, claro, porque alguien diría, pero oye, es que solo existe un Dios, es Dios quien te salva. Pero Dios, todos somos partículas de Dios. Y si todos somos una partícula de esta creación, solo hay que conectarte a tu partícula, a tu Dios interno, y esta partícula te salva. Porque no hay un único Dios, hay millones, tantos hombres como hay y criaturas, hay como dioses dentro de esta creación. Porque todos somos hijos de la creación. No veamos a Dios como un personaje antropomórfico. Dios es todo lo creado y todos somos parte de esa creación. El problema es que se nos ha educado a la separatividad, a la competitividad. Compite uno con otro, no a la cooperación. Nosotros hablamos de cooperarnos, no de competirnos. Hemos creído que a través de la competencia mejoramos al individuo o a la economía, pero realmente no hemos logrado mejorar la sociedad ni la economía. Hay algo que no funcionó. Precisamente está ahí. Pasamos por tiempos, que esto es muy largo de hablar, al tercer guardián del umbral, que es el de la mala voluntad o de la voluntad, que también es, acuérdense, el segundo guardián, habíamos dicho la mente, hay un segundo traidor del Cristo. ¿Se recuerdan cuál es el segundo traidor? Antes de Caifás, ese es el tercero, que se lava las manos, el Pilatos. Así es la mente. Nunca tiene culpa y siempre hay una lógica para todos. Ese es el Pilatos. Y el tercero y el más nefasto de todos es el Caifás. ¿Por qué es el Caifás? Porque es la mala voluntad. Es el que, sabiendo que puede hacer un bien, no lo hace, por egoísta, por individualista. Esa mala voluntad es no obedecer a nuestro Padre, a nuestro ser. No estoy hablando de obedecer códigos morales, éticas, no. Uno, si tuviera la capacidad de introspección, de interiorización y conexión
con esa mente interior que nadie nos enseñó, desconectándonos también del mundo de los deseos y del mundo de la mente inferior. Si nos conectáramos a la mente interior, podríamos también conectarnos a nuestro ser y encontrar la voluntad de nuestro Padre. Tanto diríamos el que está en los cielos, simbólicamente, que está en el corazón de cada hombre. Si uno se conectara a su corazón, no obraría con mal. No necesitaría ningún código moral que le dijera lo que debe y no debe de hacer, pero uno se ha olvidado de la voluntad de su ser y obramos con la voluntad personal, egoísta de cada uno de nosotros y caemos en la mala voluntad. Es terrible. Entonces, cuando entramos al trabajo de la iniciación, necesitamos trabajar estos 3 aspectos que acabamos de mencionar. Si no, no alcanzamos la primera fase o sea, no nos pueden entregar el conocimiento, porque estamos todavía metidos en estos 3 aspectos negativos que acabo de mencionar. Que vamos a seguir trabajándolos toda nuestra vida en los diferentes procesos de la iniciación. Porque cuando pasamos estas 3 primeras pruebas, vamos a decir, del guardián del umbral, luego vienen las pruebas de misterios menores, o primero hablaríamos de las pruebas de los 4 elementos, que están en relación, los 4 elementos, ya hemos hablado, hay un video por ahí que se dio ya sobre las pruebas de misterios menores y de las pruebas de la esfinge. Se habla de la prueba del fuego, que es la serenidad y la dulzura, la prueba del aire, que son los apegos y a la pobreza, ¿no? O sea, la prueba del fuego es ser serenos. O sea, muchas veces son las pruebas de la ira, de la intransigencia. Eso que nos sale muchas veces cuando andamos manejando en coche, ¿no? Siempre lo menciono porque me pasa continuamente. Luego la prueba del agua es la adaptabilidad. ¿Qué tan adaptables somos a los cambios de la vida? Las pruebas de la tierra, a las adversidades, a las dificultades. Muchas veces cuando tenemos un problema, cuando ya, no es que no puedo ir a mis clases de la gnosis porque ya surgió un problema. Bueno, pues es que entonces esa primera prueba de la adversidad ya no la estás pasando. Tienes que buscarle a ver cómo le haces. Porque tú eres el que quieres el conocimiento. Pero si a las primeras de cambio nos echamos atrás, la iniciación, por más que uno quiera comprarse el grado 33 masón, miren, la iniciación no es del ego, es del alma. El alma se tiene que templar. Es que, como dice el dicho, el que quiere azul celeste, ¿qué le cueste? Mis queridos amigos, ¿queremos el alma? ¿Ustedes creen que viene así de que a ver, te doy un dinerito y me la vendes? No, amigos. Eso aquí no funciona. Tu trabajo interno, tu conquista, tú vas a crearte a ti mismo, tú vas a luchar por ti, para tu desarrollo interno. Eso de que se compran las iniciaciones, o de que te las pasan, o de porque tengo tanto tiempo, no. Entonces, imagínense, primero tenemos que enfrentar los 3 guardianes y luego las 4 pruebas elementales de los elementos. Esto es interesante y les voy a explicar por qué luego es muy interesante pasar por estos 4 elementos. De hecho son 5 con el éter. Pero aquí principalmente son 4 pruebas que las tenemos, porque estamos acumulando energías que luego tenemos que usar para crear al hombre y luego al superhombre. Entiendan bien esto. Y repito, cuando hablo de crear al hombre, en su aspecto no solamente físico, sino psicológico y energético. Tenemos que crear 7 cuerpos dentro del hombre, que esa es la simbología de los 7 sarcófagos dentro de los egipcios. Y después de estas 4 pruebas vienen ya lo que también en esta conferencia que menciono de los misterios menores, se mencionaba, o de las pruebas de la esfinge, las 4 iniciaciones de misterios menores. Siempre es interesante, no hay un
una guía de cuáles son esas 9 pruebas. Son 9 porque son 9 estratos de la tierra, que también son 9 purificaciones, y eso también está en relación, estas pruebas de misterios menores, con la segunda montaña, porque son 9 purificaciones o los 9 trabajos, los 9 primeros trabajos de Hércules, que se realizan en las 9 esferas de diferentes planetas. En este caso, en relación a los mundos inferiores del planeta Tierra, que esto está en relación a la conferencia que alguna vez dimos también sobre los 9 círculos dantescos, que están en relación cada círculo con un planeta. Entonces vamos a pasar 9 iniciaciones menores en relación a esto que estoy mencionando. Esto es muy importante. Una de esas iniciaciones de misterios menores son, por ejemplo, a la prueba de la injusticia. O sea, te hacen algo de forma injusta, pero tú no debes reaccionar. Eso también es interesante. No estoy hablando de que te dejes que te vengan a tu casa a robar o tipos de situaciones de ese estilo, pero uno bien sabe muchas veces que dices, bueno, pues si así sucedió, pues tengo que ceder y que te vaya bien, hasta luego, y tú te callas. Esa es una prueba también muy difícil, la de la injusticia. Y cuando ya hemos logrado pasar todas esas pruebas, ahora sí nos dan la oportunidad a través de la transmutación de nuestras energías, porque eso sí, estas pruebas todas las podemos pasar como solteros o como casados. Pero eso sí, no habrá iniciación de misterios menores si no hay transmutación. Dentro de las menores, si no hay transmutación, tampoco hay iniciaciones, mis queridos amigos. No hay. No puede haber iniciación si uno no transmuta. Dice el maestro Samael, las iniciaciones, tanto de misterios menores como de mayores, la iniciación no puede ser para aquel que no transmuta la energía. El casado con sus pranayamas y el casado con el alquimia y el soltero con sus pranayamas. O sea, no puede haber iniciación. Es decir, si alguien llega a estos estudios y quiere pasar todas estas pruebas que mencionamos y no acepta la transmutación, no podrá entrar a la iniciación. Tiene que trabajar con las energías de la transmutación. Esto es muy importante. Pero cuando ya queremos entrar a los misterios mayores, ahí sí, solo quien trabaja la alquimia. Ahí sí, solo puede crear los misterios mayores, que son, hay un libro del maestro Samael que habla de las 3 montañas, solo podemos entrar a los misterios mayores cuando hay alquimia. Estas son 3 montañas, se menciona que no vamos a entrar a desglosarlo, a lo mejor en próximas conferencias. La primera montaña se le denomina la iniciación, la segunda la resurrección y la tercera la ascensión. Repito, primera montaña, la iniciación, la segunda la resurrección y la tercera la ascensión. En cada montaña son como 3 purificaciones. Vamos a ir en la primera montaña levantando lo que se conocen los 7 cuerpos. El cuerpo físico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son 7 cuerpos. Y es en la primera montaña donde se trabaja lo que serían las serpientes de fuego, y luego se hablan de 7 serpientes de luz. Y es en esta primera montaña donde viene la Navidad. El símbolo de la Navidad es donde en la quinta iniciación de misterios mayores puede nacer dentro del corazón del hombre el Cristo, que esa es la Navidad, es el simbolismo de la Navidad. Y a partir de ahí viene luego las demás iniciaciones. El maestro es bien claro, dice que la iniciación es solo para quien transmuta la energía. No puede ser, dice el maestro, que una persona que no transmuta la energía reciba ni siquiera las iniciaciones menores.
Es decir, si una persona conoce la gnosis, cámara A, vamos a decirlo, va a empezar a ser puesto en sus primeras pruebas. Y cuando conoce la transmutación, si no la acepta, automáticamente dejará la gnosis o dejará el conocimiento. Si acepta la transmutación y está luchando con la transmutación, va a seguir siendo probado. Está claro que quien inicia va a cometer al principio a lo mejor muchos errores, pero si no acepta la transmutación de la energía, automáticamente saldrá de estos estudios o de cualquier estudio iniciático, porque la clave de toda iniciación está en la transmutación de la energía, sea de solteros o sea de casados. Esto es muy, muy importante. Bueno, es lo que menciona el maestro Samael, ¿no? En el matrimonio perfecto, precisamente. Y claro, aunque algunos por ahí ya hayan querido ocultar la iniciación, esto es triste también, déjenme decirles, hay quienes ocultan los misterios de la iniciación para que no despierten la conciencia. Eso es muy, muy grave. Hoy en día se da abierto para todo el mundo porque ya no hay tiempo, ya no es época de ocultar los misterios. Es época de ayudar porque ya estamos, como quien dice, con la cuenta regresiva. Ya no hay tiempo. Y entender que estos misterios de los mayores, hablamos de la creación de los 7 cuerpos a través de 7 serpientes. Ya hemos mencionado alguna vez los misterios de la serpiente, es Kundalini, la que asciende por nuestro canal medular a través de las 33 vértebras. Pero Kundalini o la serpiente se alimenta ¿de qué? De los 5 elementos de la naturaleza. Vean ustedes lo importante. Estos 5 elementos, cuando nosotros necesitamos pasar esas pruebas, las 4 elementales de los elementos, si uno no pasa las pruebas de los elementos, no tenemos material psíquico o energético con el cual conducir nuestra serpiente, luego incluso a través de la transmutación en una pareja, a través de la alquimia. Dice el maestro, les quería leer, que dice que los gnomos necesitan del fuego de las salamandras y del agua de las ondinas. Dice, también necesitan los gnomos del aire vital y de los simpáticos silfos de la mente para que impulsen los vapores seminales hacia adentro y hacia arriba. Dice que el resultado es la transmutación del plomo en oro, es decir, la eliminación de nuestros defectos y la ascensión de nuestras energías. Y cuando el aura del iniciado es de oro puro, o sea, el aura, ¿no? Imagínense, se vuelve oro, la obra ha sido realizada totalmente. Es decir, hay que trabajar con estos 5 elementos de la naturaleza para poder en la alquimia transmutar y tener elementos base. ¿Cuáles son? Tierra, agua, fuego, aire y el éter. Y están en relación. La tierra, desde los pies a las rodillas, en relación con un mantra, que es el mantra La, y a un dios elemental, que es Brahma. Es Brahma. Luego tenemos agua, de las rodillas a la sección del ano, y el mantra es Va, y su dios elemental es Narayana. Luego tenemos la otra parte, es el fuego, que va de la sección del ano al corazón, el mantra Ra y el dios elemental Rudra. Luego tenemos el aire, que es del corazón al entrecejo, mantra Ya, y es el dios Ikshvara. Luego tenemos la sección éter, el elemento éter, que es del entrecejo a la cabeza, mantra Ja, dios Sudashiva. Entonces vamos a trabajar con estos 5 elementos. Podemos pedir ayuda a través de ciertas prácticas, que ahora si el próximo retiro podremos hacer estas prácticas en la naturaleza, a pies de un río, a lo mejor se podrán hacer.
y pediremos justamente la ayuda de estos 5 elementos para que nuestro cuerpo tenga los elementos bases para el desarrollo de nuestras energías creadoras y de nuestra serpiente maravillosa Kundalini. Así dice el maestro que la serpiente se alimenta de estos 5 elementos. Por eso están en relación luego también a que en nuestra vida siempre vamos a tener que estar trabajando con las pruebas de la serenidad, las pruebas de los apegos, las pruebas de la adaptabilidad y las pruebas de las adversidades y dificultades. Porque en la medida que yo me voy superando a mí mismo, estoy trabajando con los 5 elementos que a su vez están formando una base de energías para el desarrollo interior y con el complementado a la alquimia a realizarse en los 7 cuerpos. Entonces vean lo importante. Si yo estuviera trabajando en la fragua encendida de Vulcano, en la alquimia, y no me supero en mis apegos, está faltando un elemento dentro de mi transmutación y no va a poder ascender la serpiente. Entonces vean ustedes que todo va complementado. O sea, las pruebas menores es simplemente como una preparación, es como el atleta que va a hacer el maratón. Las pruebas menores fue toda su preparación antes de ir a la carrera. Si él no está bien preparado, no va a poder correr o su carrera nunca va a llegar a la meta. Entonces vean lo importante que es prepararse en las pruebas menores. Y cuando ya estamos en la carrera, de todas maneras tenemos que seguir trabajando con esas pruebas, tanto de los 3 guardianes del umbral, tanto con las pruebas de los 4 elementos. Las vamos a pasar a otros niveles. Es decir, las purificaciones van niveles tras niveles, hasta que vamos logrando la eliminación completa de nuestros defectos. En la primera montaña vamos a trabajar la cara visible de nuestros defectos. En la segunda montaña vamos a trabajar la cara invisible de nuestros defectos. Y en la tercera montaña ya vamos a eliminar lo que queda, o las semillas, y la personalidad. Entonces, son 3 purificaciones. Buscamos la iniciación no como un proceso de una meta de desarrollo competitivo, sino como un proceso de purificación. Como consecuencia nacen los chakras, poderes, facultades que el ser va a utilizar para nuestro trabajo interno. Por lo tanto, esto de que alguien diga que ya pasó una prueba o pasó otra no es una comprensión real, ya que es un trabajo diario. Claro, si alguien dice, ya pasé esta prueba y creemos que ya la pasamos, pues podría ser que ya la pasó a cierto nivel, pero a otros niveles la prueba va a volver a llegar. Entonces, pues es que el ego no puede recibir iniciaciones. Cuando nosotros decimos, es que ya pasé esta prueba, es que ya pasé esta otra, pareciera que estamos compitiendo unos. ¿Y tú por cuál iniciación estás? ¿Tú por cuál serpiente ya ascendiste? ¿Y tú por cuál otro y cuál? Y así, esto se vuelve como en una carrera. A veces se menciona de una manera a lo mejor muy sutil, lo mencionamos como una experiencia, pero claro, yo ante mis compañeros digo, mira, yo ya pasé esto, ¿no? Pero es que toda nuestra vida vamos a estar pasando pruebas, porque hasta que no eliminemos el 100% de nuestros defectos, vamos a seguir siendo probados. Porque muero en un ego y luego hay que certificar que ese ego está muerto. Entonces es una prueba. Si hablamos de 10.000 y tantos defectos, imagínense ustedes. O sea, si yo he muerto en un defecto, luego voy a ser probado a ver si estoy muerto en ese defecto. Y así sucesivamente. Y cuando ya dice el mismo maestro que uno ha muerto en la primera y en la segunda montaña, todavía en la tercera montaña, que es la ascensión, tenemos que pasar las 3 últimas pruebas de Hércules, se dice. Son 12 trabajos. Ahí tenemos una conferencia también que subimos a internet para los que la quieran buscar, de los 12 trabajos de Hércules. Entonces tenemos que quemar la semilla,
O sea, muere el ego, pero hay que quemar hasta la semilla del ego, que es decir, sus recuerdos. Y por último, lo último de lo último es la personalidad, aunque por increíble que parezca. Porque la personalidad es donde absorbe todo. Es nuestro carácter, es lo que somos, ¿no? Entonces, pues a veces decimos, hay que modular la personalidad. O por último, volverla a veces pasiva, porque a veces tenemos una personalidad que nos hace demasiado daño, ¿no? Porque la personalidad no la vamos a poder eliminar. O sea, tenemos que corregirla. Tenemos que adecuarla para que podamos trabajar sobre nosotros mismos. El problema es que luego creamos la famosa personalidad gnóstica, que le decían al maestro Samael, y dice el maestro, y tenemos que eliminar también la personalidad gnóstica, y como que se reía y dice, pues también, ¿no? La personalidad, diríamos, gnóstica o la personalidad de nuestras creencias religiosas, porque uno crea una muy fuerte personalidad de acuerdo a su religión, ¿no? Pero eso no significa que es nada más su personalidad, ¿no? Eso tampoco es el ser. Entonces, todo este trabajo o todo lo que en sí incluye la iniciación es liberarnos de la relatividad del mundo, de la materia, del cual hemos sido atrapados. Hemos caído en la creación y hemos sido de alguna manera olvidados o nos hemos olvidado de nosotros mismos y tenemos nuevamente que recordar quiénes somos, de dónde venimos y a quién pertenecemos para regresar a ese absoluto, a esa unidad donde no hay ni lo tuyo ni lo mío. Ya hablar en otros términos de nirvanas o cielos y ángeles no nos interesaría. Quisiéramos trascender. Cuando viene Jesús se dice que viene a salvar a hombres, a bestias y a dioses. Eso es interesante. ¿Por qué dice dioses? A creadores y a ángeles también. Porque aún dentro de una creación, en el mundo del nirvana, se vive atrapado dentro de los ciclos. Hay que trascender tanto lo humano como a veces lo inferior y como lo divino, y hay que ir a lo que está más allá de lo divino, que es al absoluto, a lo inmesurable. Y solo un maestros, como dice el mismo maestro Samael, que renuncian a su felicidad por amor a la humanidad. Traducido significa, yo no podría irme al nirvana o irme al cielo si todavía hay un alma aquí sufriendo. Sería el equivalente a decir, yo, mientras tenga dinero, no me preocupo de los demás. Entonces, mientras uno tiene a veces los recursos y el dinero y las capacidades, yo no puedo dejar de usar estos recursos para ayudar a otros. Es el mismo equivalente en lo humano como en lo divino. Un maestro renuncia al nirvana, renuncia al cielo, aunque se lo ha ganado. ¿Saben por qué? Porque no es egoísta. Porque si fuera egoísta se iría al cielo, diría, pues estos ya que les den morcillas, como dice el dicho, ¿no? Yo ya estoy bien arriba en mi cielo. Hay muchos así, que quieren irse al cielo. Y un verdadero maestro dice, no, hasta que la última gota de sangre no sea derramada y no salvemos hasta el último alma que sufre, yo no puedo ser feliz mientras haya alguien en este mundo que sea infeliz. Imagínense el grado de amor de un maestro. Si ya se ganó la felicidad y renuncian a la felicidad y vienen aquí con el riesgo de caer, porque no se puede dejar ningún alma sin sacar del dolor. Terrible, ¿no? Entonces, esa es la iniciación. Entonces, si se dan cuenta, la iniciación no es ser importante. La iniciación no es ser el número uno. La iniciación es ser uno con todos y para todos. Esa es la iniciación, porque dejo de ser yo
para ser parte de un todo. Por amor a mis semejantes, voy a cambiar para poderlos ayudar a que dejen también ellos de sufrir igual que yo. Esa es la verdadera iniciación. Cualquier otra iniciación sería vana, pasajera. O aquellos que hablan mucho, que está de moda, de ángeles, que hablan con animales y que vamos a ir a un mundo mejor todos, que estamos evolucionando y que los malos se queden atrás y nosotros, esos que nos han hecho sufrir, allá ellos y yo me liberaré. No, inclusive de aquellos que nos han tratado mal en un sistema social, aún de ellos hay que tener caridad, mis queridos amigos. Hay que tener compasión hasta de las peores almas. Porque si no, ¿quién tendrá compasión de ellos? Nos convertiríamos igual que ellos, sin compasión. Qué dura lección, ¿no? Es la iniciación. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Eso se los dejo como tarea. Pues bueno, creo que ya cumplimos el horario, agradecemos a todos, continuaremos, no sabemos si el próximo martes se pueda seguir transmitiendo porque ya tenemos un retiro, pero estén al pendiente, pondremos el aviso por internet. Si no hay más dudas, preguntas, pasamos entonces a concluir nuestra clase. Que pasen buenas noches. Gracias.